Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Rothenborg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, para tratar de responder la pregunta, pues ¿a quién debemos de culpar por esto? ¿Quién debe culpar con la culpa de todas estas miles de muertes, de toda esta situación económica que dejó la Segunda Guerra Mundial? Dice, más de 6 millones de judíos fueron exterminados en Belsen, Dachau, Auschwitz, sin contar todas las atrocidades que los nazis cometieron en Europa. Y entonces ellos decían, bueno, ¿quién es el culpable? El ama de casa dice, yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos, yo no tengo la culpa de esto. El soldado decía, yo tampoco soy culpable, yo obedezco órdenes, ya sea que fuera de los aliados o ya sea que fuera de los nazis. Y el comandante pues también decía lo mismo, yo no tengo la culpa de esto, la culpa la tienen él o aquel. Y cada vez se iban todos subiendo en el escalafón de la autoridad. Y finalmente un hombre se pone de pie en esta obra y dice, más allá del mismo Hitler, Dios es el culpable. Y todos se quedan así. ¿Dios es el culpable? Sí, Él es el único que debe de ser juzgado. Y no solo por los que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vivimos en el mundo. Y parece increíble, ¿no? O sea, pues cualquier cosa es razonable, ¿no? Pues la mamá no educó bien al niño, los soldados, pero decir que Dios... Y esto parece increíble. El hombre decidió vivir de espaldas a Dios, pero cuando cosecha los frutos de su locura, entonces empieza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano termina culpando al mismo Dios. Esa es una de las cosas que naturalmente los seres humanos hacemos con mucha más racionalidad y con mucha más veces de las que deberíamos de siquiera no de hacerlo, sino de que se nos cruzara por la cabeza. De repente los acusados se convierten en acusadores y pretendan y siéntate ahí, Dios, y tú eres el culpable. Y eso fue lo que hizo Israel en el desierto. En uno de los episodios más sorprendentes del Antiguo Testamento, que se encuentra en los primeros 7 capítulos del capítulo 17 del libro del Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y aquí yo voy a estar delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y esta historia comienza en un momento de crisis. Hacía poco que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto y habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo, ¿no? Y el mar se abrió y el pueblo de Israel cruzó. Y el camino más directo para llegar desde Egipto hasta la tierra de Canaán es bordeando toda la franja costera. Esa es la manera más rápida en la que, pues, el día que tú pretendas llegar a Canaán, así es más rápido de llegar. Y Dios los había llevado ahí en Deuteronomio 8:2, nuestro libro que también hemos estado predicando. Moisés nos dice, ¿con qué propósito? Para afligirte, para probarte y para saber lo que hay en tu corazón. Y esta dificultad fue cuidadosamente planificada por el Señor para revelar la verdadera condición de sus corazones. El sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con los que sufren. Otros caen en el cinismo y se aíslan más de los demás y se sumergen en la autocompasión. Esto ocurre incluso con personas que profesan la fe. Durante un tiempo creen y hasta que tienen que enfrentar situaciones angustiosas, empiezan, ¿y si Dios me ama? ¿Por qué me permite pasar por todo esto? A ver, si Dios está conmigo,
¿por qué me permite sufrir por todo esto? ¿Por qué si Dios está conmigo sigo siendo soltera? ¿Por qué si Dios está conmigo sigo estando bien feo? ¿Por qué si Dios está conmigo mi esposa no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En Marcos 4, versículo del 16 al 17, el Señor dice que muchas personas al principio reciben con gozo la predicación de la palabra. Y dicen, ay sí, sea lo que sea, yo con Cristo hasta el final. Hasta que viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y entonces se aparta del Señor desilusionados. Esto mismo ocurrió con Israel en esta ocasión. O sea, Dios los había colocado en una situación muy difícil y muy peligrosa, en un lugar como el desierto. La deshidratación se produce en cuestión de horas. Y si no encontraban agua para beber, pues todos iban a morir en cuestión de tiempo. ¿Y qué debieron de hacer los israelitas? ¿Qué era lo que se esperaba de ellos? Aquí hay un sinnúmero de respuestas, ¿no? ¿Qué debieron de hacer los israelitas? ¿Y qué era lo que esperaba de ellos? A raíz de estas dos preguntas, hay mucho que puede surgir a través de esto y es inagotable. Pero mira, antes de que saquemos nuestro mundo de respuestas y nuestro mundo de preguntas, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La primera era que ¿quién era Dios? Dios es el que dice Job, que Él manda la lluvia, que Él manda el control, que si ahorita está anocheciendo, dice Job que es porque Dios agarró y le hizo así a la luna. Y si en unas horas va a amanecer, es porque Dios así le hace al sol. ¿Quién es el que manda la lluvia? ¿Quién es el que manda todo? Y esto también nos recuerda en nuestras aflicciones quién es el dueño de nuestras aflicciones. En nuestro gozo, quién es el dueño de nuestro gozo. En lo que queremos, quién es el dueño de todas las cosas. Ahora, en el contexto histórico de Israel, no era la primera vez que se encontraban en peligro. Y tampoco era la primera vez que se quejaban. En el capítulo 15 se quejaron por falta de agua, en el capítulo 16 por falta de carne, y en ambas ocasiones Dios les proveyó milagrosamente lo que necesitaban. ¿Qué necesitaban? Agua, y se las dio. ¿Qué necesitaban? Comida, y se las dio. Él los sacó del desierto. ¿En qué momento les llega a pasar por la cabeza que Dios los va a abandonar? Y si Dios los había protegido y los había librado del ejército del faraón, y si Dios había abierto el mar rojo, algo que es físicamente imposible, ¿por qué no los iba a proveer ahora? Pero en lugar de clamar en oración, que es lo que todo el tiempo tenemos que hacer, que llega cualquier problema y lo primero que hacemos es, y ahorita me voy a agarrar ese hijo de la quién sabe qué, y ahorita me lo voy a topar. De verdad, yo les quiero hacer una pregunta a todos esos que creen que todo se resuelve a bola de trancazos, a que yo voy a hablar con los ancianos. Bueno, antes de hacer todo esto, ¿alguna vez se han detenido a orar? ¿Alguna vez de verdad han parado el tiempo para decir, bueno, voy a orar y voy a decir lo que sea, que sea lo que Dios diga? Pero voy a orar. No lo hicieron, sino que se quejan contra Dios. Y por eso dice en el versículo 2 que el pueblo altercó con Moisés. Y esta palabra indica algo que una simple queja, en el término que se usaba cuando alguien quería presentar una demanda legal contra otra persona. Israel ya antes se había quejado contra Dios y contra Moisés, pero ahora pretenden demandar por haber quebrado la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Por esta razón se quebra la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Y por esta razón este lugar llegó a ser conocido como Mashá y Meriba. La palabra Mashá significa poner a prueba, y Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial o litigar. O se hace lo que se hace todos los días, al menos en mi tierra, aquí en México, allá en la colonia Cuauhtémoc, la colonia de los doctores, a litigar, que no es otra cosa más que entablar una demanda judicial. Si algún día tú lees o llegas a ver en algún lugar litigar, eso quiere decir litigar, entablar una demanda judicial. Entonces lo que aquí estamos viendo es mucho más que una turba enojada. Estamos viendo que Israel demanda judicialmente a Dios. Ellos tentaron a Jehová, dice el versículo 10, en otras palabras hicieron una evaluación de lo que Dios hizo él, y lo que dijeron es, no, tú nos sacaste de Egipto para que nos mataras. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre ustedes o no?
En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y también prometió llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos trajo a este desierto para matarnos de sed. Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Él nos ha traicionado y nos ha mentido. En vez de asumir la postura sumisa que Él espera en la misericordia y en la bondad de Dios, los israelitas demandan a Dios que les diera agua. Y al mismo tiempo negaron la protección de Dios y su presencia en medio de ellos. Y de haber podido apedrear a Dios en ese día lo hubieran hecho. Pero como eso era imposible, estuvieron a punto de ejecutar a Moisés. Y todos iban a morir en pocas horas de muerte natural, Moisés debía de ser el primero. Pero no de sed, sino ejecutado como un traidor. Y de esa manera esta crisis en el desierto no solamente reveló la incredulidad de sus corazones, sino también su ingratitud y su insolencia, porque es increíble que cómo tan pronto olvidaron lo que Dios había hecho. Y entonces Israel peca gravemente contra Dios ese día, y las acusaciones que estaban haciendo no solo eran injustas, sino también blasfemas. Y el problema, o la situación donde aplica esto, es que nosotros muchas veces no distamos de ser no distamos de esta situación. Esta es la acusación que Pablo presenta contra toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Pablo dice en Romanos 1 que la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es porque todos somos culpables del mismo pecado, la incredulidad, la ingratitud y la insolencia. Y Dios reveló su ira contra toda la raza humana, contra todos nosotros, por haber detenido con injusticia la verdad. Y toda la raza humana es culpable de los mismos pecados que el pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud e insolencia. Y es importante aclarar que cuando hablo de la raza humana, me estoy refiriendo a ti y me estoy refiriendo a mí. Porque Pablo dice que aquí no hay justos ni a uno. Aquí no está hablando de que unos son justos menos el Papa. Unos son justos, no. Aquí dice que todos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 6:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos quedamos cortos de darle a Dios la gloria que Él merece y todos respondemos equivocadamente a su bondad y a su autoridad. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él es el que sostiene tu vida cada segundo de tu existencia. Entonces todos deberíamos de amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero en vez de hacer todo esto, pecamos contra Él y el ser humano es incrédulo, es ingrato y es insolente. Y no pensemos que esto no le puede suceder a un cristiano. Porque cuando Dios nos coloca en situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza, muchas veces olvidamos por completo su bondad y sabiduría y nos llenamos de amargura y descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Y por supuesto casi nunca decimos que estamos amargados contra Dios. Solamente lo demostramos con nuestra vida, con nuestra cara y sobre todo con nuestra actitud. ¿Alguna vez has pensado que nuestra falta de contentamiento revela un intento muy sutil de amonestar a Dios, como decirle, pues mira, Señor, yo pienso que pues como que no fue injusto que me quitaras a mi novia. Mira, como que siento que no es justo que me estés dando tan poquito de sueldo. Mira, como que siento que sí eres Dios, pero déjame ayudarte a gobernar. El plan que trazaste para mí, pues yo creo que es un poquito defectuoso. Y ya que pusimos antes de que el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. ¿Sí? O sea, el sufrimiento o te cambia, así de sencillo, o te fortalece. Pero la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento? ¿Te vas a fortalecer en Dios o no te vas a fortalecer en Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta delante del sufrimiento? Por más duro que suene, los israelitas acusaron a Dios de ser un mentiroso y ser un genocida, y lo sacó de Egipto con promesas falsas para matarlo de sed en el desierto. Y como dice un comentarista, su incredulidad era increíble. Lo saca del desierto, les muestra su poder, pero aún así, no, yo no quiero eso. ¿Y cómo reacciona Dios ante tanta insolencia y tanta ingratitud? Esa es la parte más sorprendente de esta historia. Ya sabemos que Dios los había llevado y que Moisés sabía que el pueblo estaba a punto de apedrarlo, así que clama a Dios. Y Dios le ordena que tome en su mano la vara con la que él había golpeado el Nilo. Y esta vara era un símbolo del poder y la autoridad. Y de esta manera Dios le está pidiendo a Moisés que actúe como un juez en ese momento, emitiendo el veredicto. Y cuando Moisés se puso delante del pueblo con esa vara, todos los presentes sabían que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado tan horrible que habían cometido contra Dios.
Entonces, hagan de cuenta que Moisés se pone como un verdugo como un verdugo se ponía para cortar la cabeza, para dejar ir la guillotina, como los soldados cuando se ponían de preparen, apunten. Así estaba Moisés, más o menos parafraseándolo algo más claro. Siendo más exactos, era como si ya me quitara el cinturón y órale, ¿no? Bueno, pues si ya se quitó a alguien el cinturón es porque se va a sonar a alguien. Si ya cargaron la carabina es porque le van a disparar a alguien. Si ya está afilada la espada y así, pues ya está la persona, ya está la espada, ya está el lugar. ¿Dónde está la persona? ¿A dónde está la persona a la que le van a dar los carabinazos? ¿Dónde está el chavo, la niña o la persona a la cual le van a dar con el cinturón? He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Entonces Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y la expresión yo estaré casi nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios porque Él no tiene que comparecer delante de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que comparecer delante de Él. Pero Él no tiene que comparecer de nosotros. Sin embargo, en ese momento Dios decide colocarse delante de Moisés en la roca del monte Horeb. Todo lo que está familiarizado con el Antiguo Testamento nos enseña que la roca es un símbolo que se usa para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32:4, nuestro Dios es la roca. Salmos 18:2, roca mía y castillo mío. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en Éxodo 17:6? Dios estaba acudiendo a la demanda. Dice, sí, Moisés, llévame a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino que él mismo en su propio tribunal. O sea, Dios mismo dice, yo me castigo, tú pégame. Sí, yo me entrego, mira, espósame, llévame, y ahora golpéame. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo delante de Moisés para recibir todo el peso del castigo divino. Y Dios estaba poniendo ahí para recibir todo el peso de sí mismo. Y los israelitas merecían morir por esa incredulidad bastante increíble, que bueno, fue espantoso, pero Moisés golpea la roca y sale tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Toda esa tierra la inundó. Y en el Salmo 105 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Así como dice Hanna Ponce, corrieron, ¿no? Como en mi sequedal corrieron así. Y el pueblo que merecía ser castigado por su pecado recibe a cambio toda el agua que necesitaba para calmar su sed. O sea, el pueblo que merecía ser castigado y ser vaciado por toda la ira de Dios y ser completamente aniquilado por su pecado, por haber sido genocidas, reciben toneladas y baños de agua. Lo que menos se merecían era agua. Es como si tu papá te dijera, bueno, si te portas bien, te voy a llevar al parque. Y no solamente no te portas bien, vas, le avientas su computadora, empuercas toda la casa, avientas aquí, te portas mal en la escuela, y llega tu papá y dice, sí, vente, te voy a subir a un carro último modelo, no al carro al que nos subíamos, y te voy a llevar a la playa. ¿No? O sea, hice todo mal. No me merezco, yo lo hice, o sea, dicen, lo hice mal, no me merezco ni siquiera que me des ni el saludo, y no solamente me das el saludo, sino que aparte me das muchas cosas mejor. No se merecían nada de agua, y Dios no solamente les proveyó agua, les dio toneladas de agua. Y ese, hermanos, es el mensaje de la Biblia. Que el Dios de toda la gracia recibió en la persona de su Hijo Jesucristo el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Por eso Pablo interpreta este incidente en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios diciendo que todos ellos vivieron la misma bebida espiritual porque vivían
bebían de la roca espiritual que los servía, y la roca era Cristo. Y el Señor Jesucristo, como se colocó sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés, como preámbulo de ese otro día en que recibiría sobre una cruz el castigo que merecen todos aquellos que Él vino a salvar. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice en el Evangelio de Juan que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La sangre que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia nuestra sed. Es gracias a su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de su salvación. ¿Tú recuerdas la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el capítulo 4 del Evangelio de Juan? Y si no, la historia está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice lo siguiente esta historia: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no va a tener sed nunca más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua vida que salte para vida eterna. Cristo es la verdadera roca de Horeb, que al ser golpeado en la cruz con la vara de la justicia de Dios, salió de él un torrente de agua que sacía plenamente la sed de todo aquel que venga y que beba por medio de la fe. Más adelante, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo se puso de pie en el último día de la fiesta de los tabernáculos y alzando la voz en el templo dijo a todo el pueblo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, se profetiza la venida de un gran rey que será al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de aguas. Y aquí que para justicia reinará un rey. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad y como sombra de peñasco en tierra calurosa. Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre. Los israelitas le habían preguntado a Moisés si Jehová estaba entre ellos o no. Todavía manera de burla. La respuesta es que Dios estaba allí de una forma que ellos no se habían podido imaginar, soportando sobre la roca el castigo que ellos merecían por su pecado y por su insolencia. Y esa es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecados. La segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En la obra de Rutherford citamos al principio el veredicto que la humanidad emite contra Dios es que debe de ser condenado a convertirse en un ser humano, en un errante en la tierra privada de sus derechos, sin hogar, hambriento y sediento. Y al final debe de morir de tal manera que sea avergonzado y ridiculizado. Ese es el grito de una humanidad rebelde contra Dios. Por lo cierto es que Dios hizo mucho más de lo que estos desafíos blasfemos demandan. Dios se hizo hombre y no solo para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la ira justa de Dios, que todos merecemos por nuestros pecados, y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hemos llegado a nuestra conclusión. Quiero dejar dos lecciones en tu mente antes de concluir el mensaje. La primera es que los creyentes no debemos de interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto y terminaron murmurando y blasfemando contra él. En el Salmo 95 es curioso porque comienza con un llamamiento a la adoración y termina con una solemne advertencia, tomando como punto de partida ese mismo incidente en Horeb.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron sus obras. 40 años estuve disgustado contra ustedes, contra la nación, y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, ¿cómo se conecta esta parte con la primera del Salmo, que es venid y aclamemos y alabemos? ¿Cómo se conecta esto? Una de ellas es que los que profesamos ser creyentes tenemos solo dos opciones. O adoramos con reverencia y gratitud por todas las bendiciones que Dios nos da sin que merezcamos, incluso en medio de las pruebas, o terminamos quejándonos y endureciendo nuestro corazón. Y lo que Dios nos advierte en el Salmo 95 es que esta actitud de queja y descontento no es otra cosa más que la incredulidad, y puede que sea un indicio de un corazón que ni siquiera ha sido cristiano. Y tanto en 1 Corintios como en Hebreos 3 los autores hacen esta misma aplicación de Israel. Cuidado con la queja y el descontento, porque ambos pecados son una afrenta contra Dios y es muy venenoso para el alma. Así que medita en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Medita en el hecho de que Él recibió por ti los azotes que tú merecías y derrama tu alma en una adoración y en una gratitud por el impactante e incomprensible amor que Dios te amó y te ama. Y si tienes a Cristo, ya tienes tú demasiado. No importa de cuántas cosas en este mundo tú puedas carecer, tú tienes a Cristo. Y ya tienes absolutamente todo. Hace unos días me acuerdo que yo me estaba preparando para ir a la iglesia y me topé con una nota que hace tiempo había encontrado con unos amigos. Y este amigo decía, la desesperación y la desesperanza fueron saboteadas. Pero aún así, él decía, yo estoy feliz. Sí, la desesperación y la desesperanza fueron saboteadas. Y yo recordaba que esta nota se había escrito cuando un amigo precisamente sufría mucho. Pero él decía, ya no hay desesperanza, ya no hay desesperación. O sea, Cristo saboteó la desesperación y la desesperanza. Esto era lo que yo recuerdo que al menos su nota decía. O al menos su nota trataba de decirlo porque ciertamente sí estaba pasando por una dificultad muy grande. Pero él recordaba y él entendía. La desesperación y la desesperanza fueron saboteadas por Cristo. Y él siempre decía, ayúdame a preocuparme mucho más por los tesoros de dentro que por las presiones de afuera. Si tu sublime poder se puede mostrar más dramáticamente a través de mi debilidad, me entrego a tu voluntad, y su incomparable belleza es más claramente revelada a través de mis dificultades, te entrego mis caminos. Si tus propósitos redentores se correalizarán más plenamente a través de mi quebrantamiento, me entrego a ti. Con mis manos levantadas te ofrezco alabanzas por el tesoro del Evangelio, aunque hay momentos en los que me parece increíblemente atractivo tirar la toalla, buscar otra historia o simplemente huir. ¿A dónde voy a huir sino a ti? Tú das palabra de vida, gracia suficiente y esperanza de gloria. Que tu voz sea 10 veces más fuerte que los murmullos de mi alrededor y las quejas dentro de mí. Jesús, en las próximas horas, días y semanas, demuestra las maravillas de tu amor en medio de nosotros. Oro a ti con aceptación hambrienta. En tu poderoso nombre. Amén. Sí, fue una nota. Y ciertamente eso fue lo que él decía. Con esto grábate en tu cabeza que siempre Cristo será mejor. Y que siempre aférrate al Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y también quisiera dirigir unas palabras finales a aquellos que están sin Cristo. Aquellos que nunca han venido al arrepentimiento y su fe reconociendo su culpabilidad y confiando únicamente en Él para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Si ese es tu caso, yo te ruego que no apagues este live, no le des skip y no te vayas de aquí sin arreglar tus cuentas con Dios. De verdad, ten mucho cuidado de darle skip, de apagar este live sin arreglar tus cuentas con Dios. Algunos de ustedes un día van a tener, todos algún día, todos, van a tener que presentarse delante de Dios para ser juzgados, y créeme que nadie que esté ahí sin Cristo va a salir bien parado.
Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Y la buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y lo que tú y yo merecemos a causa de nuestros pecados no es estar en la presencia de Dios disfrutando de su compañía, sino ser arrogados a una condenación eterna donde nadie podrá ver jamás ni una gota de la misericordia de Dios. Pero Jesús vino al mundo para recibir como hombre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él es la roca que fue golpeada en la cruz del Calvario una vez y para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces no continúes deshidratando tu alma, tratando de saciar tu sed con el agua que este mundo ofrece, cuando Cristo te llama por medio del Evangelio para saciarla plena y absolutamente, bebiendo de esa fuente de agua vida que brotó del Calvario. Hoy es el día de que vengas a Cristo y ven ahora clamando para obtener su misericordia y su perdón, y recibirás gratuitamente por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna solo por medio de la fe. Que el Señor bendiga en gran manera su palabra y obre a través de todos nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra fortaleza, y fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. Terminemos en oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque es ella la que nos alienta, la que nos fortalece, Señor. Te suplicamos que en el nombre de Jesús tú seas siempre dándonos esa ayuda, esa fuerza que necesitamos para seguir día con día, Señor, momento a momento, y que seas tú, Señor, alentando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra vida. También te pedimos por aquellos que no creen que tú eres el único Salvador,